Entonces, el título muy sencillo, sí, POCUS en medicina interna. Vamos a ir hablando de algunos conceptos bien importantes en el uso de la ultrasonografía, en la práctica clínica y práctica hospitalaria, que es quizás en donde nosotros más nos podemos apoyar en este dispositivo. Y el doctor Moralejo muy amablemente da una breve introducción mía, pero les quiero contar un poco más sobre mí para que pues, sepan que no les vengo a hablar cualquier cosa. Aparte de la experiencia en la facultad, también trabajé como apoyo en los bomberos municipales y la Municipalidad de Guatemala durante la pandemia en el desarrollo de protocolos para atención de COVID-19. Trabajé también como encargado de la unidad de cuidados críticos en el Parque de la Industria también en la época de pandemia, y cursos de actualizaciones que a lo largo después del egreso he tenido en Querétaro, en Pensilvania, y algunos virtuales, que vamos a ver cómo estos también nos pueden servir de apoyo a nosotros. Actualmente también soy docente de semiología en la Universidad Francisco Marroquín, y aproveché para poner esa foto porque pues salgo bastante bien. En conflicto de intereses, no tengo ningún conflicto de intereses que declarar, sin embargo, sí tengo bastantes intereses sin conflicto, ¿sí? Y dentro de ellos es que verdaderamente busco inspirar a través de este tipo de charlas a los médicos para que utilicen esta herramienta diagnóstica, ¿sí? Motivarlos para que también desde muy temprano nosotros podamos adoptarla en nuestra práctica clínica y en nuestro aprendizaje. Y muy importante, perderle el miedo, ¿sí? Muchas veces nos podemos sentir intimidados, estar frente a un carro de ultrasonido o contra un dispositivo portátil, pero realmente es algo muy sencillo y que lo podemos adoptar muy fácilmente. Y demostrar cómo esto, en sinergia con la inteligencia artificial, actualmente está cambiando y revolucionando la práctica médica, principalmente para nosotros los internistas. Así que, importante empezar con definir qué es POCUS. Y a lo largo de la plática nosotros vamos a responder distintas preguntas: el qué, el dónde, el cómo, el cuándo y el por qué. Entonces empezamos con esta primera. Pues lo más sencillo es, POCUS se refiere a Point of Care Ultrasound, ¿sí? Que es un ultrasonido portátil actualmente que se utiliza para diagnosticar al lado del paciente. Nosotros vamos a adquirir, vamos a interpretar y vamos a integrar lo que nosotros en ese momento estamos viendo para poder tomar decisiones. ¿Sí? Lo hace el médico tratante, por supuesto también el equipo paramédico, y en algunos lugares utiliza incluso el ultrasonido enfermería, terapia respiratoria, y entonces todo el equipo médico y paramédico debiesen de poder utilizar el ultrasonido. Es rápido y no es invasivo. La siguiente pregunta que hay que responder es ¿de dónde viene? ¿Sí? Nosotros crecimos con un aprendizaje, y aprender muchas veces también implica desaprender, ¿sí? Nosotros andamos con el estetoscopio casi todo el día, y esto poco a poco debiese de ir cambiando hacia el uso del ultrasonido. Entonces, esta imagen me parece muy buena porque ejemplifica cómo antes utilizábamos muchas formas diagnósticas, y actualmente la que nosotros debiésemos de ir adoptando aún más es el uso del ultrasonido. Y para esto tenemos una línea del tiempo de cómo ha empezado todo esto. En unidades de emergencia, principalmente quirúrgicas y ortopedia, se empezó a utilizar el ultrasonido como monitoreo y evaluación inicial del paciente politraumatizado a través del examen de FAST, ¿sí? Esto ya empezaba a romper ciertos paradigmas, principalmente en temas de que era exclusivo para el uso de radiólogos. Realmente el uso del ultrasonido quedaba a cargo en esta área del traumatólogo o del cirujano. Posteriormente se empieza a describir su apropiado uso para las situaciones de reanimación cardiopulmonar, ¿sí? Se empieza a utilizar cada vez más en este ámbito, y mientras más se va descubriendo sus principales usos, empezamos a ver que empiezan a aparecer certificaciones internacionales para el uso adecuado de ultrasonido. Empiezan a desarrollarse los ultrasonidos portátiles, ¿sí? Que son muchísimo más baratos a la hora de adquirirlos que comprar un ultrasonido, los convencionales que nosotros estamos acostumbrados, porque estos utilizan no utilizan los cristales normales, sino que utilizan microchips para la obtención de imágenes, y por lo tanto los hacen más baratos
y la portabilidad, por supuesto, y también la capacidad de no estar intercambiando transductores entre un procedimiento y otro. Es decir, el chip es capaz de cambiar de un transductor lineal a un convexo, ¿sí?, para poder evaluar cualquier parte del cuerpo sin mayor dificultad. Y esto, por lo tanto, empieza a cambiar la dinámica en la que nosotros hacemos consultas, principalmente al área de cardiología y radiología. Esto es algo bien importante porque no es reemplazarlo, voy a hacer mucho énfasis también en este punto, sino que cambia la dinámica en la que nosotros obtenemos información y luego la podemos confirmar o la podemos ampliar con el departamento de radiología y con nuestros colegas de radiología. Y actualmente, en estos momentos, ya los algoritmos de tratamiento y de abordaje diagnóstico ya van incluyendo el uso de ultrasonido. Adicional a esto, también la inteligencia artificial viene de la mano con todo esto y entonces a nosotros nos resulta de mucha utilidad poderlo adoptar desde un principio. Y como les mencionaba, todo esto también tiene un trasfondo, al menos aquí en Guatemala. Personas con las que yo he tenido la oportunidad de trabajar en ámbitos precarios, en ámbitos de mucha urgencia o de un volumen muy alto de pacientes, muchas veces no nos dábamos abasto a la hora de la atención. En el Parque de la Industria a veces llegábamos a tener entre 450 a 500 pacientes ingresados al mismo tiempo para un tomógrafo y para una máquina de rayos X. Entonces era prácticamente imposible poder brindar la atención de la manera en que nosotros nos la necesitábamos. Sin embargo, de la mano con el equipo que ustedes ven a la izquierda de la pantalla, grandes colegas y maestros, logramos ir implementando el uso de ultrasonido. Y todo esto nace de una pequeña anécdota que un día particularmente se arruinó el uso del tomógrafo y la máquina de rayos X. Y se acerca conmigo uno de los residentes del Parque de la Industria y me dice: doctor, ¿hay alguna forma que podamos aprovechar esa maquinita que tenemos ahí? En ese momento para mí era muy desconocido el uso del ultrasonido a la par del paciente, pero eso me motivó de alguna manera a buscar información y poderlo aplicar. Lo teníamos ahí, lo utilizaban cardiólogos cuando eventualmente llegaban a hacer un ecocardiograma o lo utilizaba el radiólogo cuando eventualmente llegaba a hacer un ultrasonido, pero era muy poco lo que los médicos clínicos podíamos hacer. Y entonces la siguiente pregunta que nos respondemos es: ¿por qué usarlo? ¿Sí? No hay limitación de especialidad, no hay una limitación en algún protocolo que nosotros debamos usar, no hay limitación de órgano, aparatos o sistemas. Es un método que nos sirve tanto de diagnóstico, de monitoreo y para hacer procedimientos, muy importante eso. Y por supuesto no reemplaza la ayuda tan valiosa que obtenemos de radiología o de cardiología. Va a mejorar sin duda también los tiempos de atención y muchas veces podemos incluso llegar hasta optimizar costos en las instituciones en las que nosotros trabajamos, principalmente si hablamos del área de salud pública y por lo tanto también es un método preciso. La siguiente pregunta que nosotros tenemos que responder es: ¿en dónde lo vamos a utilizar? Entonces, les traigo varios ejemplos para que ustedes se den cuenta que incluso escenarios que parecieran improbables utilizarlo, lo podemos utilizar muy bien. Y entonces lo podemos utilizar, por ejemplo, como en cuadros clínicos en donde la hipertensión intracraneana la tenemos que monitorizar, ¿sí? A través de la medición de la vaina del nervio óptico, hacemos una medición que es la imagen que nosotros vemos en el lado izquierdo, en la parte de abajo de la pantalla. Esa es la vaina del nervio óptico, ¿sí? Y nosotros a través de ciertas mediciones de su diámetro podemos estimar la presión en cualquier momento. Si bien es cierto, en muchos lugares contamos con el recurso tomográfico o con algunos recursos imagenológicos más avanzados, no los podemos estar utilizando en cada momento y esto es algo que lo podemos hacer en cada cambio de turno y de esta manera llevar el monitoreo de este paciente de una adecuada manera. Y la evidencia es bastante amplia, ¿sí? Hay mucha evidencia que respalda cada uno de los usos que nosotros le podemos dar al ultrasonido. El doctor Moralejo también nos mencionaba el uso en regiones pulmonares y efectivamente en edema agudo de pulmón es uno de los escenarios en donde más fácil lo podemos utilizar con una sensibilidad del 88% y una especificidad del 90%.
Incluso algunas imágenes ultrasonográficas utilizadas en pulmón son más específicas que las que podemos obtener a través de una radiografía. Por ejemplo, en procesos neumónicos, la sensibilidad es del 83% y la especificidad es del 93%. Si hablamos de neumotórax, también es un punto importante en que nosotros podemos utilizar de diagnóstico, sensibilidad del 81% y una especificidad del 100%. Todo esto también respaldado por amplia evidencia que nosotros podemos consultar para poder aprender a utilizarla. En la parte cardiovascular, sin duda, también aquí tiene un uso muy importante en la función ventricular, y esto, la sensibilidad y la especificidad se ve cada vez, digamos que es variable, porque de esta sin duda va a depender un poco más de la habilidad del operador para poder obtener las imágenes. Una sensibilidad del 69 al 94%, con una especificidad del 88 al 96%. Estados de volemia, si el paciente está con sobrecarga hídrica o no, nosotros también podemos utilizarlo a través de diferentes ventanas, ya sea transhepáticas o subsifoideas en visiones transversales, longitudinales de la vena cava inferior, y a partir de ahí nosotros podemos utilizar otros protocolos también para complementar esta información. En paro cardiorrespiratorio lo podemos utilizar, se necesita por supuesto alguien un poco más entrenado para que en los momentos en donde nosotros hacemos los chequeos de pulso, podamos implementar al menos 10 segundos el uso del ultrasonido para poder evaluar si hay alguna causa reversible en cuanto a la situación que se esté dando. Por ejemplo, en este caso vemos que hay líquido alrededor del corazón y pues, hay un derrame pericárdico bien evidente que en cualquier momento se podría solucionar de una mejor manera. De nuevo, la evidencia respalda el uso de esto, y es que es evidencia que viene de hace años. Evidencia que nosotros podemos encontrar a partir incluso del 2018, que se empiezan a desarrollar ciertos protocolos para la atención sonográfica. Líquido libre abdominal, ¿sí? Ya sea por un accidente o ya sea por algún golpe distinto a desaceleración, algún trauma penetrante, con una sensibilidad del 88% y una especificidad del 90%, nosotros podemos lograr identificar esta situación. En retenciones urinarias, a veces el paciente no vamos a palpar adecuadamente el globo vesical, sin embargo lo podemos ver, y no necesariamente tener que utilizar, podemos pensar, el paciente no está orinando, podemos verificar en vejiga y evidentemente vamos a ver una vejiga llena, y entonces con eso podemos cambiar las decisiones farmacológicas en algunos escenarios. Y por supuesto también podemos observar algún tipo de obstrucción o algo que comprometa a nivel del sistema renal, ¿sí? Vemos cómo es de fácil identificar diferentes grados de hidronefrosis. Muy importante también a la hora en que nosotros utilizamos el ultrasonido para hacer procedimientos, y de lo más común que nosotros podemos encontrar es el acceso vascular. Personas que tienen difíciles accesos vasculares, tanto periféricos como centrales. Actualmente ya los dispositivos ofrecen distintas capacidades. Aquí vemos una imagen biplanar, es decir, un corte longitudinal y un corte transversal que nos permite ver de una mejor manera el acceso con una aguja hacia los diferentes planos. Y aquí es en donde más podemos encontrar distintas guías para el uso, con distintas tasas de éxito, ya sea con uso de ultrasonido o sin uso de ultrasonido. ¿Y cómo nosotros podemos empezar a entrar a este mundo? Yo adapté esta presentación, antes se la había dado a otras personas y me encanta hacer esta analogía. Es una de mis películas favoritas, se llama Ratatouille. Hay una parte en donde el protagonista de la película empieza a entrar con cierto dilema en que no sabe si puede o no puede hacer ciertas cosas. Y hay una parte en ella en donde encuentra un libro que dice Anyone can cook, que se traduce a que cualquiera puede cocinar, ¿sí? Y eso a mí me parece que es muy importante porque lo podemos nosotros también extrapolar a nuestro ámbito y cualquiera puede hacer pocos, ¿sí? Cualquiera. Y lo podemos utilizar tanto en práctica clínica, lo podemos utilizar en diferentes escenarios de aprendizaje, y para esto tenemos que preguntarnos, ¿y cómo lo voy a aprender? Lo primero es querer, ¿sí? Lo primero es mostrar el interés o tener el interés a adquirir nuevas habilidades diagnósticas, terapéuticas y de monitoreo. Podemos nosotros ir a cursos presenciales, cursos en línea,
Podemos utilizar simuladores, aunque estos son un poco más difíciles de conseguir a veces. La curva de aprendizaje es bastante buena, es decir, no necesitamos tanto tiempo. Por lo general, se recomienda al menos el uso de entre 20 a 30 horas para que una persona, un novato, pueda utilizarlo ya de una manera con más confianza y para obtener mejor calidad de imágenes. Pero por supuesto también vamos a tener algunas limitaciones. Y dentro de las limitaciones es que en algunos escenarios, principalmente en salud pública, no contamos tan fácilmente con un dispositivo de ultrasonido. O bien resultan ser en este momento más baratos los portátiles que los convencionales, pero a pesar de eso resultan también tener un precio un tanto elevado. Los cursos también son de alguna manera difíciles, al menos en nuestro ámbito, poder integrarnos a uno de ellos. Pero la manera que yo recomiendo, y que en algunos lugares también recomiendan empezar, es empezar con los cursos fundamentales, entender la física del ultrasonido, entender las diferentes ondas que existen. Tener disponibilidad de un equipo, eso al menos para nosotros es bastante fácil, podemos utilizar los que tengamos disponibles, prestado, alquilado, ¿sí? Practicar para mejorar la confianza, esos son pasos muy importantes. Cursos avanzados, ya que nosotros hemos completado cursos fundamentales, nos hemos familiarizado con el equipo, hemos tenido cierta práctica en el manejo del transductor, entonces podemos empezar a hacer cursos más avanzados en donde ya podemos realizar mediciones un poco más específicas de ciertas áreas anatómicas para obtener mejor información. Y algo que me emociona a mí particularmente es las aplicaciones que utilicen inteligencia artificial. Por último, lo empezamos a integrar en nuestra práctica diaria. Y hay universidades en Estados Unidos, al menos hay un 30% para el 2022 que ya integraba dentro de su pensum curricular el uso del ultrasonido de forma temprana, desde los primeros años, en los estudiantes de pregrado. Y por supuesto existe información a través de investigaciones sobre el beneficio que obtenían estas personas a la hora de diagnosticar, monitorear y dar un seguimiento terapéutico cuando han aprendido desde muy temprano el uso del ultrasonido. Incluso algunas instituciones importantes en Estados Unidos respaldan esto, lo mencionan, en donde se debe desarrollar programas que cuenten con la capacidad de atención, con la capacidad de enseñanza para mejorar las condiciones de aprendizaje y, por supuesto, la atención que nosotros le podemos dar a nuestros pacientes. ¿Y hacia dónde vamos? Pues actualmente ya existe mucho uso de la inteligencia artificial en el uso con el POCUS. Vamos a adivinar menos, vamos a diagnosticar más. Hay aplicaciones que ya están disponibles, muchas de ellas probablemente no las encontremos en nuestra región, pero sí están disponibles en otras regiones, principalmente en Norteamérica. Ayuda también a la educación, si bien es cierto, va a servirnos para diagnosticar, también nos va a servir para aprender. Y en lugares como por ejemplo Guatemala, en donde en el interior del país se carece de muchas personas especialistas, también viene a ayudar con esa parte de suplir la demanda de personal especializado en áreas médicas. Estas son algunas de las aplicaciones que ya existen para la integración del ultrasonido con inteligencia artificial. Actualmente ninguna de estas está disponible para la región, pero podemos nosotros abrir distintas cuentas en nuestros dispositivos, principalmente en Estados Unidos, las podemos descargar y si nosotros contamos con el equipo, podemos empezar a hacer uso de ellas. Vemos cómo existen un montón de aplicaciones que están en desarrollo para el uso en corazón, para el uso en pulmón, para el uso materno-fetal, para el uso en ojo, ¿sí? Porque las oportunidades son muy amplias y entonces conviene tener muchas aplicaciones que nos ayuden a nosotros en la obtención e interpretación de imágenes. Y es bien bonito, yo tuve oportunidad de probar al menos la anterior, la de ScanLab, y resulta fantástica, de verdad. La inteligencia artificial le dice a uno hacia dónde tiene que mover el transductor, hacia dónde tiene que estar girado el indicador en la sonda, e identifica también algunas estructuras que uno probablemente no llega a identificar si uno no tiene toda la experiencia de un cardiólogo o de un radiólogo, pero eso lo hace bastante fácil para tomar decisiones posteriormente y luego se los voy a ejemplificar. Estas son algunas de las empresas más importantes que se dedican al desarrollo de tecnología en inteligencia artificial en el uso principalmente de ultrasonido. Y entonces
ya desde el 2018 empezaba a integrarse la inteligencia artificial, no solo al ultrasonido, sino que también a distintos métodos diagnósticos de imágenes. Y entonces esto se está volviendo cada vez más importante en la integración de la práctica clínica, ¿sí? Esto nos ayuda a nosotros a detectar patologías prácticamente de forma automática y poderles dar el tratamiento adecuado de forma temprana. Este es muy importante porque respalda el uso principalmente en lugares en donde nosotros tenemos limitaciones de recurso humano o recurso tecnológico, como pues, lo podemos ver en el interior del país, ¿sí? En los lugares escasos, incluso hace unos días hablaba con una de las directoras aquí en La Galileo, hay un laboratorio biomédico y ellas están en desarrollo actualmente en Guatemala de aplicaciones que le permitan a comadronas utilizar un ultrasonido y aunque ellas no tengan ningún tipo de experiencia en radiología, pueden pasar el transductor y esta aplicación, su fin es que les dé la mayor cantidad de información para poder, si es el caso, referir a la paciente al lugar en donde sea necesario. O bien aprovechar también toda la parte de comunicación que existe para que alguien que esté a distancia pueda apoyar en el diagnóstico y seguimiento de la paciente. Y por supuesto, el uso integrado al ultrasonido es algo muy importante porque en nuestro contexto cada vez más vamos a ir encontrando personas que ya van utilizando el ultrasonido, ya traen el conocimiento y por lo tanto tenemos que ponernos a la par de ellos y ellas para poder intercambiar opiniones de forma directa. Entonces aquí les voy a ejemplificar con algunos casos. No todos son de mi autoría, la mayoría los tomé de algunas páginas, algunos también fueron, me los prestaron algunos colegas. Aquí vemos de manera esquemática cómo debiese estar colocado el transductor a la hora de que nosotros vamos a ver una visión de un eje largo, ¿sí? Vemos el transductor en dirección hacia el hombro derecho del paciente, vemos hacia el lado derecho lo que esquemáticamente debiésemos de ver. Entonces, muy importante es que al principio nosotros no vamos a hacer mediciones, ¿sí? Nosotros vamos a interpretar imágenes de forma rápida. Aquí no necesitamos mucho tiempo para identificar la pobre capacidad de contracción que vemos en el ventrículo izquierdo, ¿sí? Y aquí se los pongo para que se comprenda un poco más fácil. Vemos cómo la válvula sí abre y cierra, sin embargo los músculos de prácticamente todo el ventrículo izquierdo no se contraen adecuadamente. Para esto nosotros no vamos a estimar una fracción de eyección, que sí se puede hacer, pero no la estamos haciendo en este momento, pero nos sirve porque si el paciente viene con alguna condición en particular, rápidamente nosotros podemos detectar qué es lo que está pasando. Podemos ver en estado de sobrecarga de volumen, por ejemplo, el transductor lo colocamos por debajo del apéndice sifoides con dirección hacia la cabeza del paciente y nosotros buscamos el pletorismo de la vena cava inferior, ¿sí? Vemos que es prácticamente nulo. Aquí giré la imagen para que se comprendiera de una mejor manera. Nosotros medimos a partir del punto en donde se inserta la vena cava inferior con la aurícula derecha, ¿sí? Entre 2 y 3 centímetros hacia caudal y entonces nosotros a partir de ahí podemos medir un diámetro para ver la variabilidad de colapso que existe en la vena cava inferior y nosotros al menos en este momento podemos inferir rápidamente que el paciente, si es un paciente que no esté ventilado por supuesto, que no esté bajo algunas otras condiciones, rápidamente nosotros podemos hacer la inferencia sobre una sobrecarga hídrica. En disección aórtica, con una sensibilidad del 100% y una especificidad del 98%, nosotros la podemos identificar rápidamente. Si nosotros tenemos la sospecha diagnóstica, colocamos el transductor, esta es aorta abdominal, ¿sí? En un eje longitudinal, podemos ver cómo el desprendimiento de la capa de la íntima es evidente a lo largo de todo este corte en el ultrasonido. En temas de evaluación de pulmón en neumotórax, aquí vemos imágenes normales del deslizamiento pleural al lado izquierdo. Esto es lo normal, ¿sí? Cuando nosotros aplicamos el modo M, se describe un patrón en playa en donde con mucha imaginación podemos ver el cielo, el océano y la arena, ¿sí? Sin embargo,
este es un paciente con neumotórax en donde vemos el nulo deslizamiento pleural en un corte entre dos costillas. ¿Sí? Nosotros colocamos el transductor entre dos costillas, vemos las sombras ecoicas que se producen por ellas a los lados. Y cuando aplicamos el modo M hacia esta patología, vemos lo que se describe como el signo de código de barras. ¿Sí? Se ven muchas líneas rectas y entonces en ese momento nosotros podemos hacer un diagnóstico rápido de neumotórax sin entrar a pensar en algunas otras patologías que también podrían ser parte del diagnóstico diferencial. En temas de dolor abdominal con una sensibilidad del 96 al 99% y una especificidad del 88 al 96%, nosotros podemos lograr identificar cálculos biliares grandes. ¿Sí? Algunos quizás precisen un poco más de entrenamiento para lograr identificar pequeños cálculos, pero al menos aquí nosotros vemos cómo la sombra acústica que producen los cálculos es bastante evidente. Identificamos vesícula, vemos los cálculos y tenemos prácticamente el diagnóstico hecho según el motivo de consulta que nos haga el paciente. En trombosis venosa profunda, ¿sí? Aquí nosotros vemos que hay una pobre colapsabilidad de las estructuras vasculares, la arterial por supuesto, pero la venosa es la que nos va a interesar a nosotros. Y en el mejor de los casos, en el corte transversal, nosotros vamos a ver una visualización directa del coágulo y con eso tenemos una sensibilidad del 95% con una especificidad del 96% para el diagnóstico de trombosis venosa profunda. Muy comúnmente en Guatemala, los traumas por desaceleración en motociclismo, con una sensibilidad del 90% y una especificidad del 99%, nosotros podemos lograr identificar líquido libre a nivel abdominal. Nos ubicamos en la fosa de Morrison, vemos que alrededor, entre el hígado y el riñón, podemos encontrar líquido libre. Y no solo ahí, sino que lo podemos también encontrar en la región periesplénica, también entre el riñón y el vaso, y lo podemos también encontrar en área pélvica. Esto es lo que nosotros estamos viendo en este momento. Ubicamos vejiga, próstata, este es un paciente masculino, ubicamos recto y la parte que vemos ahí, esa es precisamente el líquido libre que podemos identificar. Esto a través de un examen FAST. Actualmente ya hay exámenes FAST extendidos para una mejor comprensión del trauma, pero esto es parte de lo que podemos hacer nosotros en un área de urgencias en este escenario. Si nosotros sospechamos obstrucciones ureterales, pues aplicamos Doppler pulsado o Doppler color a la parte posterior de la vejiga, ubicando el polígono de la vejiga, y vemos entonces que podemos identificar el flujo de los uréteres y por lo tanto nosotros podemos estar tranquilos de que al menos si hay algún problema a nivel genitourinario, este no lo es. ¿Sí? En contextos de infecciones, lo que vemos aquí es piel normal, con una sensibilidad del 98% y una especificidad del 88%, nosotros podemos ver o diferenciar entre celulitis y abscesos. El patrón que ven a su izquierda, a su derecha, perdón, ese es un patrón en suelo empedrado que lo describen y asemeja el piso que se encuentra, el suelo que nosotros vemos en la antigua. Y en algunas ocasiones podemos tener duda de que si eso es celulitis o si es absceso. Pues lo vamos a responder muy fácilmente, ¿sí? Porque vemos aquí las imágenes que claramente se diferencian entre una y otra y por lo tanto nosotros posteriormente podemos solicitar el apoyo para el drenaje o bien utilizar la terapia antibiótica que convenga. Con tasas de éxito del 98% con el uso del ultrasonido y tasas de éxito sin el ultrasonido del 82%, nosotros podemos utilizar el ultrasonido para la colocación de accesos vasculares centrales. Podemos ver cómo vamos penetrando los distintos puntos de la piel hasta llegar hacia donde queremos. Canulamos con las guías, con la jeringa, vemos en este otro cómo va pasando la guía de forma fácil. Y así nosotros podemos estar seguros de que estamos teniendo un procedimiento exitoso. Y entonces, ¿qué podemos concluir rápidamente acerca de todo esto? Lo más importante es que es rápido, es preciso y es esencial. Actualmente ya de veras nosotros debiésemos de considerar esto como parte esencial de nuestra práctica. Cualquiera puede hacerlo, cualquiera. Lo principal es que tengan el interés.
hay que empezar pronto, porque luego nosotros avanzamos hacia distintas subespecialidades y tenemos que ponernos a la par de las personas que ya de alguna manera lo han logrado adaptar a su práctica. Practicar, practicar y practicar, eso es sumamente importante, ¿sí? Con inteligencia artificial se vuelve todo esto más fácil. Y algo bien importante, y es que no tenemos que antagonizar entre las distintas especialidades con este dispositivo, porque al final todos vamos a jugar para el mismo equipo, todos queremos lo mejor para el paciente, ¿sí? Y por lo tanto, debiese de ser un estándar en la utilización de la práctica de la medicina interna. Muchas gracias.